Ya estamos comenzando nuestra pauta de este viernes 17 de abril, cuando en el estudio tenemos a Iván Núñez. ¿Cómo estás, Iván? Querida Mirna, ¿qué tal? En modo casual, me parece muy bien, tan encopetado que anda siempre. Encopetado. Encopetado. Encopetado, no copeteado, que no es lo mismo. Bueno, qué agravio, Dios mío. No importa, dejémoslo pasar. Y Andrés Vial, que está más... Más compuesto. Más compuesto, porque usted, no sé, tendrá que ir directo al canal, me imagino. Sí. ¿Sí así o no? Hay que hacerlo pega. Sí. Bueno, y en modo remoto, como siempre, pero no sabemos hasta cuándo, nuestro querido compañero Mauricio Hoffman. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, Iván, Andrés? Sí, pues ya vendrá la rotación, compañero. Me la lanzó. La ansío parece. Me la lanzó. Ya viene. Está bien. Ay. Corresponde por lo demás ir cambiando. Bien, chiquillos, no sé, tengo muchos temas acá. Me parece importante, ya que tenemos acá también a Andrés y a Mauricio que manejan el tema económico mejor que nosotros, pues Iván, no me ponga esa cara, sino es porque nosotros no conozcamos los temas económicos, pero es que ellos se han dedicado al periodismo económico, entonces manejan mucho dato, muchas cifras. Y por eso me atrevo a señalarlo, porque yo creo que el tema de los malls es tema. Por supuesto, las palabras de Sublet, de la Cámara Nacional de Comercio de Santiago, que tuvo que salir a explicar. Bueno, ahí vamos a estar comentando qué fue lo que dijo, qué fue lo que se desdijo de lo que dijo, bueno, etcétera. Pero lo cierto es que los malls están diciendo que van a abrir. Entonces yo me pregunto, y lo preguntaba más temprano, a ver, ¿qué autonomía tienen qué autonomía tiene la Cámara Nacional de Comercio para decidir algo así? ¿Andrés Vial? No, Mauricio Bustamante, perdón, Mauricio Hoffman primero. Lo extraña. Mauricio Hoffman primero, sí. No, sí. Mauricio primero es el maestro, uno es el alumno. Maestro. No, maestro, para usted nada. primero. No, para nada, no. Es que bueno, aquí desde un inicio de todo este tema hemos discutido mucho sobre cómo ir organizando la vida finalmente del país y este es un dilema que hemos comentado también de sobra que están enfrentando todos los gobiernos del mundo y todos los sistemas económicos del mundo. Hasta dónde tú paras todo finalmente yo constato una cosa, los que más predican las paralizaciones totales son quienes tienen la vida más asegurada. Finalmente anda a preguntarle a la gente que está desesperada por financiar su día, no llegar al fin de mes, es cómo llegas al final del día. Yo ahí me quedo con esa gente y pensando en que hay cosas que van a tener que seguir funcionando. Por lo demás, mira, se ha venido instalando un consenso. Hoy la noticia, por ejemplo, es la entrada en vigencia de la obligatoriedad de usar mascarilla en todos lados. Esto va a ser un cambio cultural. Vamos a convertirnos en los japoneses de Occidente. Los japoneses hace 40 años que usan mascarilla, desde que en Tokio se contaminaba la ciudad en los 70. No son los japoneses, yo estuve en Vietnam y todos usan mascarilla. También en varios hartos países años. asiáticos, pero los japoneses ahí la llevan y ellos ellos usan la mascarilla en todos lados. Ya también lo hemos comentado, es como una cuestión mínima de cortesía en toda atención a público, en toda ventanilla, en todo mostrador, en todo taxista, todos usan mascarilla. Esto se instala. ¿A qué voy con esto? A que se instala y llega para quedarse. Está publicado en el Diario Oficial hoy día. Esto es una ley ahora, es obligación, todos tenemos que llevar mascarilla. ¿Qué quiero decir? Que vamos a estar años usando mascarilla y quizás para siempre, de aquí para el futuro, la vida va a estar acompañada de las mascarillas. Entonces, si nos ponemos a pensar en que junto con ello tiene que haber otro tipo de restricciones a los movimientos, no se sostiene esto. Tenemos que empezar a adoptar medidas que amortigüen los riesgos, que permitan que ese riesgo sea controlado, pero vamos a tener que retomar actividades. Pero Mauricio, a mí lo que me pasa es que en el caso del comercio, que la forma de funcionar, la forma sanitaria de funcionar venga de un protocolo, que venga del comercio, es lo que me preocupa. Nosotros lo hemos visto. Es una propuesta de ellos, ¿no? Sí, es una propuesta, pero lo que se ha puesto, que salga el comercio primero, antes que la autoridad, porque el mismo ministro de Economía, Lucas Palacios, le abrió la posibilidad de que los malls se vayan abriendo paulatinamente, pero que la primera medida o el primer protocolo, idea, propuesta voluntaria, venga del comercio como una suerte de autorregulación, yo creo que es preocupante. Lo primero tiene que venir de la autoridad. Si ustedes quieren abrir, ok, estas son las reglas del juego. Sí. A, B, C, D, E. Yo creo que pasa por ahí. Perdón, Tiene que pasar por ahí. Nosotros conversamos ayer con Melero, el presidente de la Cámara. Manuel Melero. Sí, Manuel Melero. Y él decía que, de partida, este es un gesto de la Cámara. El haber cerrado los malls, los centros comerciales, fue la contribución del comercio en Chile al control del coronavirus. Yo decía, pero perdón, acá hubo una normativa que prohíbe el funcionamiento de los malls, de los cines, de los restaurantes. Catástrofe, prerrogativa. No, pero y recordemos que hubo alcaldes y alcaldesas que dijeron vamos a cerrar el mall. Aunque no les correspondía por... Y dijeron si tenemos o no las atribuciones legales, lo veremos después con nuestros equipos jurídicos, que a mí me dicen, por ejemplo, lo decía la alcaldesa de Providencia Matei, lo decía el alcalde Carter de la Florida, decían, a mí mis asesores jurídicos me dicen que tengo la potestad para cerrar el mall, así que se cierra.
Entonces, hay una cuestión que va desde el origen, porque cuando el gran empresariado entiende que su contribución a la crisis ha sido bajar voluntariamente las cortinas, bueno, si es voluntario el bajar las cortinas, también es voluntario en subirlos en esa lógica. No sé si me entienden. No, sí, pero es que cuando eso partió no había todavía normativas, la autoridad estaba improvisando. Ya estábamos en estado de excepción constitucional, ojo. Claro, pero las medidas, el Estado tú lo proclamas, pero todas las medidas que derivan del Estado, las facultades que usa, que tiene, que se auto arroga el gobierno, las empieza a ejecutar, pues de a poco, y ahí van sumando medidas y hasta hoy día están sumando otras, pues, la mascarilla. Sí. Yo les agrego otro punto, porque conversábamos más temprano con el alcalde de San Pedro de la Paz, que hablaba sobre esta idea. Ayer salió de cuarentena. Claro, y sobre esta idea que tienen 50 alcaldes de establecer una renta básica de emergencia, ese es el nombre, porque naturalmente que hay muchos trabajadores y trabajadoras informales, y voy a partir por los más precarios de todos, los que él ponía el ejemplo de un cuidador de autos, por ejemplo, que sin duda que es una actividad que no está contenida en ninguna estadística. Es la informalidad pura. Absoluta, el vivir al día, esto es la economía de la supervivencia, que es lo que se llama. Entonces él decía, ya, ¿qué hace usted con esa persona? Que no puede acceder a ningún bono, a ningún tipo de ayuda. Entonces, poniéndose en el plano de aquellos, pero también, ojo, porque lo quiero linkear con lo que pasó ayer, que fue trending topic por lo demás, la multitienda, el gigante del retail Ripley, que anuncia entonces que suspende los salarios de sus trabajadores, reacciona a la Federación de Sindicatos de las 46 tiendas que hay en todo el país, diciendo varias cosas, porque una, hasta por lo menos ayer, Andrés, yo no sé si tú tienes una información más actualizada, les iban a pagar solo la primera quincena. La segunda ya no se paga, sino que se corre a partir del... Estaban ofreciendo un bono para acogerse justamente al tema lo recogían una información del diario financiero, para acogerse a esta medida de la suspensión de la relación laboral. Yo quería ir a un punto, Mina, que tú mencionaste, solamente el tema de este sueldo ético, ya se está, ayer lo mencionó el ministro Sebastián Sichel, ya está dentro de esta mesa de negociación, que es el tema de este fondo de $2.000 millones para trabajadores informales, 2,5 millones, ya se está planteando una suerte de renta básica. Pero aparte de estos 2.000 millones. Dentro de esos 2.000 millones, dentro de esa plata, ¿dan la cifra? es que el tema es, para trabajadores informales, el 60% más vulnerable por 3 meses, una suerte de renta básica por ese trimestre. No estamos en condiciones de saber cuál es el monto, pero sí se está manejando esa alternativa. Claro, solo para cerrar el tema que les decía, porque ojo que esto de Ripley no es único de Ripley, se suma ahora varios. París, que me llama H&M, La Polar, ITES, pero me llama la atención París, porque París, Cencosud, es de aquellos junto con Falabella, que todavía por lo menos tienen de dónde echar mano, es decir, sobre todo Cencosud, digámoslo derechamente, porque pucha que les ha ido bien a los supermercados, o sea... Jumbo y Santa Isabel. Exactamente, y por lo tanto llama la atención que se haya adelantado París, considerando que Falabella todavía está conteniendo, probablemente va a terminar en lo mismo, pero está conteniendo. Ahora, ¿por qué? Porque muchos de estos trabajadores lo que se están preguntando es lo siguiente: ok, me como mi seguro de cesantía, ¿qué va a pasar después? ¿Quién me garantiza que al término de estos 90 días la empresa me va a decir, yo a usted lo sigo necesitando? Claro, puede pasar que diga, sabe usted que ya no lo necesito, voy a achicar mi stock de trabajadores. Entonces hay una gran incertidumbre, porque acá lo linkeo con lo que dice la economista Andrea Repeto. Ella era de la idea de que el seguro de cesantía fuera la segunda etapa y la primera fuera ayuda estatal directa. ¿Para qué? Para que si a la segunda etapa no hay posibilidades de retomar el trabajo, ahí entonces echo mano mi seguro de cesantía, porque ¿qué voy a hacer después de esos 6 meses, 4, 5? Sí, la explicación que se dio para que fuera primero la capitalización individual y no el fondo solidario es que se producía, era regresivo, porque por ejemplo si se producían despidos de gran escala en nivel de sueldo, al tú echar mano primero al fondo solidario ibas a gastar mucho más recursos del conjunto de trabajadores en rentas más altas que en rentas más bajas, es lo que dijo el ministro Briones cuando explicó el por qué se parte con tu capitalización individual y después el fondo solidario. No entendí. Porque si tú vas al fondo solidario, donde está la renta de todos los trabajadores, los que tengan rentas más altas se van a comer el fondo solidario antes que los que tengan rentas más bajas. Y en el fondo, en promedio hoy día en nuestro país, el promedio de que cada cotizante, los casi 5 millones que tienen en el fondo de cesantía, en promedio... Porque no es obligatorio hasta el 2000... El 2002, 2003 se crea el fondo de cesantía. Pero en promedio cada cotizante tiene, creo que 580 lucas, en promedio, guardadas ahí. Y el promedio el seguro de cesantía. Y el promedio de cotización sueldo
sueldo imponible promedio son 900 lucas. O sea, si ese trabajador cobra el promedio, estamos hablando de promedio, el primer mes ya se va a haber comido su fondo individual. O sea, al segundo mes va a tener que estar usando su fondo solidario. Y por eso es tan importante robustecer el fondo solidario, porque lo que tenemos acumulado, y eso habla un poco, hablamos de este tema en el mercado de las pensiones, es tan precario nuestro sistema laboral. Nuestro sistema laboral no conversa al final con una institucionalidad que al final se ve robusta, pero en la hora de los que hubo, que es el sueldo, que es la estabilidad laboral, que es la calidad del trabajo, eso no se ve. Bueno, volvamos a las palabras, Andrés, ¿te parece de lo que dijo el gerente general de la Cámara, claro, de la Cámara de Comercio de Santiago? Sí, Carlos Sublet, que dijo, tú tienes la cita exacta. Exacta, mira, lo que y después la explicación que él da. La cita exacta es, no podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas, porque después vamos a estar lamentando que la gente se muera de hambre. Luego, explicación. ¿Tienes ahí la explicación que da después? Déjame buscarla aquí. Que la tengo casi a mano. No sé si la tienes tú, Mauricio. Sí, la tenía, pero ahora se me perdió. Ya, yo voy con ella, yo. Entre los tres no hacemos uno. Del teletrabajo, con la dificultad del teletrabajo. A ver, espérense un ratito. Vamos, que se Ya, pero mientras tú lo buscas, el contraste. Aquí está, dice, la frase no refleja lo que quise decir y lo lamento. De hecho, afirmé que hay que poner la salud delante de la economía. Solo quería señalar que preocuparse por el bienestar de las personas que tengan trabajo e ingresos también es preocuparse de su salud. Ya, a ver. A ver, yo creo que en este tema no hay que perderse. Eso, yo lo dije ayer justamente también en donde trabajo, que en el canal 24 horas, esto es una falta de tino, una falta de tono, un mamarracho en cuanto comunicacionalmente. O sea, no sé cómo a esas personas no le hacen un coaching. Recordemos la semana pasada con José Manuel Silva de la Reinvial, que dijo algo. Debemos tomar riesgos y eso significa que va a morir gente. Exacto. Muy en el tono, en el fondo de lo que está diciendo. ¿Cómo no lo hacen un mínimo coaching a estas personas? Son personas preparadas, que tienen máster, que tienen doctorado, y en esto, que es la sensibilidad, que es el cable a tierra, que es el tener los pies en el barro un poquito, se les arranca la moto a este nivel. No los tienen tan en Por eso el te barro. digo, hay que tener los pies en el barro, Claro. No tienen los pies en el barro, se les arranca la moto, y es una desconexión absoluta con lo que está pasando en la calle. A ver, pero es que eso es replicable a gran escala. O sea, tú basta con escuchar las palabras del presidente de Estados Unidos para ver que esto no es un fenómeno aislado. O lo que pasa con, lo que esta pasa, discusión se lleva en todas o sea, partes. porque en Brasil con Bolsonaro, que ayer saca a su ministro de Salud precisamente porque entrar en contradicción directa con las medidas restrictivas que él estaba imponiendo, las cuarentenas y todo lo demás. O sea, Estados Unidos decía, lo que decía Donald Trump a principios de la crisis, cuando hablaba de este virus chino. Decía, se nos mueren miles todos los años por la influenza. Gripecita también de Bolsonaro. La gripecita de Bolsonaro, el resfriadito que le da a Bolsonaro, Trump hablando de la gripe china y que todos los años morían miles en Estados Unidos por la influenza. Lo ha hecho increíble. Porque ahora soy presidente de Estados Unidos, lo ha hecho increíble. Entonces, este tema naturalmente tensiona, porque si tú vas a las palabras, por ejemplo, del ejecutivo de la Reinvial que tú decías, José Manuel Silva, él dice también otras cosas que son bastante complejas. Dice, en el año 57 se produjo la gripe de Hong Kong y murió mucha gente en Chile. Hoy, para bien, la vida humana se ha valorizado cada vez más, dice. Acá vamos a tomar riesgos y eso significa que va a morir gente. No claro, es el único que ha hecho esa reflexión. Sí. Hay algunos que la han hecho de manera un poco más a la bruta, si tú quieres, otros más elaborado, pero es la discusión de fondo. Piensa tú lo que pasa en España, tercer o cuarto país más afectado por el coronavirus, y el lunes vuelven todos a trabajar. Y la gente en la calle está con susto, pero la actividad económica se retoma. En Italia también. Algunos alaban el modelo sueco, que el modelo sueco era un poquito dejar que se contaminara la gente que se tenía que contaminar, y se suponía que lo estaban controlando, hasta que antes de ayer se produce la mayor cantidad de muertos en una jornada precisamente por no tener medidas restrictivas. Que era previsible, Pero ¿no? si hablamos de clases de comunicación política, lo que dice Angela Merkel. Ella lo hemos hecho relativamente bien. No, pero ella dice, estamos caminando sobre hielo delgado. Es una forma tan sutil de decir, compadre, aquí tenemos que ir. Esto es una suerte de malabarismo de todos los días. Bueno, y también planteándose la reapertura de algunos sectores de la economía en Alemania. La misma Angela Merkel dice, hasta el momento hemos obtenido un mediano rango, o sea, todo lo relativiza, porque efectivamente en Alemania la tasa de mortalidad es baja, a una tasa de contagio alta. Y también se están planteando el cómo y el cuándo retomar la actividad económica. Porque yo vuelvo a lo que decía Mauricio. Ayer abrieron los locales de menos de 800 metros cuadrados de superficie en Alemania. Y con restricciones muy claras de cantidad de gente al interior de cada espacio, y las medidas de alcohol gel, distancia, mascarilla y todo lo demás. Y vuelvo a lo que decía Mauricio, porque efectivamente acá hay un riesgo que es vital. Es un tema sanitario, pero también hay un riesgo que es económico. O sea, la gente en algún momento se va a plantear el cómo y el cuándo volver al trabajo, porque insisto, el teletrabajar, el quedarte en la casa es una situación que se ha idealizado. Hay mucha gente que no se puede quedar en la casa, y hay mucha gente que no puede trabajar porque ni siquiera existe la posibilidad, o no tiene los recursos, o el trabajo que hace es físico y presencial.
Mauricio, ¿te parece que vayas tú Sí. con un protocolo que acabamos de recibir, Sí. que es el protocolo del sector del comercio? Nos está llegando, esto tiene fecha de ayer 16, es un protocolo que emana del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y que habla del manejo y prevención ante el COVID-19. Bueno, enumera primero como antecedentes las medidas que se han tomado, medidas preventivas, de manejo, en fin, formas en que se han venido implementando. Y después se aborda las medidas preventivas, para disminuir el riesgo de contagio. Hay una serie de recomendaciones, la identificación del personal de alto riesgo, flexibilizaciones de horario para evitar, ¿no es cierto?, que se junten todos, distribuciones de jornada en turnos diferenciados, acuerdo para otro tipo de medidas ahí para colación y descanso, en fin, es una cuestión de lógica que me imagino que no solo aplican en el comercio, sino en todo tipo de actividades económicas. Después se enumera las medidas generales de distanciamiento e higiene para locales individuales y áreas comunes. Y esto podría irse convirtiendo entonces en el protocolo para que pueda funcionar el comercio. Por ejemplo, 1. Obligar al uso de mascarillas o caretas para todos los clientes, colaboradores, propios de terceros en todos los espacios cerrados, siempre que se encuentren aglomeradas 10 o más personas, Pero que es ¿cómo un vas a poco la usar normativa de las mascarilla mascarillas de hoy. en un restaurante, digo yo? Pregunto. Claro, que ¿Cómo? ahí hay otra lógica, porque el restaurante es por definición como un Como centro de reunión. O sea, tendrías de- que levantarte la mascarilla y por abajo. No, pues ahí no se puede. Entonces, por eso es que aquí estamos hablando más bien yo entiendo, de locales comerciales, establecimientos de ventas, digamos, Embudo. en que la gente va a comprar y se va. Medidas de autocuidado, la distancia de 1 metro, la cobertura de nariz y boca, saludo sin contacto físico. O sea, una serie de normas de comportamiento se están definiendo en este protocolo. Otras, por ejemplo, limpiar y desinfectar permanentemente superficies y ambientes. Aquí se siguen otros protocolos a su vez que son sanitarios. Facilitar condiciones de implementación, en fin, es una enumeración larga de situaciones. Son 13 y páginas. otras medidas adicionales además. Por ejemplo, separación de 1 metro de distancia delante de los mesones de atención y cajas de pago. O sea, van a tener que poner como unas barreras. Y dice, instalar barreras físicas que impidan el paso de gotitas, como Bueno, lo láminas de hacen plástico. las cajas de supermercado, lo están Claro, haciendo. por ejemplo, y en las farmacias también, Las con una, farmacias. una Claro. especie de plástico. Son como unos Mira, acrílicos. si uno se imagina, si las farmacias y supermercados, por ejemplo, pueden funcionar con ese tipo de medidas, acceso restringido al local, a la sala de venta, la lámina de plástico, de acrílico, qué sé yo, frente a la caja, las mascarillas, la distancia, para pagar en la fila del supermercado tienes que pararte como 2 metros atrás del cliente que va adelante. Bueno, si ese tipo de lógica aplican en súper, ¿por qué no pueden aplicar en otro tipo de locales? Ya, pero es que deja darte el dato que a ti te gusta la estadística, Mauricio, y sabemos que manejamos aquí un sitio maravilloso que se llama Worldometers, que está trayendo toda la información respecto al coronavirus en el mundo. Y efectivamente, como decía muy bien Iván, en Suecia, que tenía toda esta lógica de no, si nosotros estamos tomando o sea, sigamos funcionando, manejando, yo no sé de qué forma, porque nadie usaba mascarilla hasta donde yo miraba las imágenes. Y resulta que efectivamente Suecia pasó a tener 1.400 muertos, pero fíjense la cifra, 676 se produjeron solo en un día. En una jornada, eso es lo que te digo, y eso es lo que... Pero es que, No, obvio. no, porque no es tan raro, porque cuando estaba produciéndose el pique en el hemisferio norte, ellos no estaban con medidas restrictivas como si estaban en otros países, y eso permite la libre circulación del virus, el contagio, y los resultados los tienes 14 días después, 12 días después, que es el promedio cuando empiezan a ser sintomáticos los pacientes. O sea, no es tan raro, lo que pasa es que es el no éxito de una medida, de una manera, porque aquí todavía no hay una manera que sea la adecuada de enfrentar esto. Ese es el drama, que tú miras algunos países y ves por ejemplo, uno podría pensar, creo yo, que el país que lo ha hecho relativamente mejor es Alemania, que ha mantenido una tasa de contagios alta, evitando los contagios de los grupos Pero de... baja mortalidad, claro. Pero baja mortalidad, porque acá... Oye, a diferencia de Bélgica, todos hablamos de Italia y de España, y Bélgica es el país con la mayor mortalidad por 1.000.000 de habitantes. Perdón, Pues sí. quiero hacer una corrección porque no quiero equivocarme. Del mundo, no, los de los países 600, grandes, digo. sí, pero los muertos son 67 en un día. Los 676 que yo decía son nuevos casos. Sí, de pero contagio. que esa cantidad Por eso te decía que la mitad de tenía los razón. muertos Total. en un día me parecía no, raro. No, es que lo aclaro al tiro porque no haya cosas que después nos digan que Se llama el estamos... embajador de Suecia. Oiga. No, pero espérese, nuevos, o sea, Donald total, Ostrom. total de muertos Sven 1.400 hasta ahora. Total de casos 13.216. De esos totales, de ese total 676 en solo una jornada, y en solo una jornada tienen 67 muertos. Eso.
Lo deja clarísimo, porque también es que es importante. Lo que pasa es que acá hay muchos elementos que nosotros con Mauricio también hemos ido comentando, ¿no es cierto, Mauricio? Sí. Respecto de los países, por ejemplo, que hacen más testeo, cuando, por ejemplo, el mismo ministro de Salud dice que no, que Sur Corea ha tenido un rebrote, y resulta que yo estoy viendo acá que ya, 22 nuevos casos, según cualquier estadístico Son diría puntuales. que eso no es No es un relevante, rebrote. no es un Oye, rebrote. ¿ustedes saben cuál es el país? A ver, el país fuera de San Marino y de Andorra, que son los países que tienen más mortalidad por millón de habitantes, porque son ínfimos estados, ciudad más o menos, son chiquititos, son como una pequeña ciudad rodeada por una frontera y que están dentro de otro país. Fuera de eso es Bélgica, el que tiene la peor mortalidad, con 445 muertos por millón. Y saben ustedes, así como en otro récord, en esta trivia curiosa, ¿Ya? el país que más testeos hace por habitante, ¿Ya? Emiratos Árabes Unidos. No, Mire. hasta los camellos. Ha hecho 77.000 y tantos test por millón de habitantes. Lleva 767.000 tests, casi 10 veces, 8 veces lo que ha hecho Chile. Y es un país ínfimo de poquitos habitantes. Mauricio, ¿y tú sabes que Nueva Zelanda tiene 2 muertos? Nuevos. Dos muertos, porque nuevos ellos están muertos. cerrados, ellos aprovechan su condición insular Total y tienen muertos 11, perdón. paralización 11 total. Pero imagínense un país como 11 muertos en total y 2 los Y el últimos otro de día la salía el jornada. caso de un país, claro, una Dos ex muertos por república millón. soviética, Tayikistán, que no tenía ningún caso. Claro, hay varios de esos Eso países dicen muy ellos. curiosos, Hong Bueno, Kong, Rusia mismo y todos los que eran de la órbita soviética tienen muy pocos casos. Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Muy que eran los poca grandes. información de casos. Y todos los chicos que terminan en TAN, De hecho, no hay, Yan, no hay como caso Azerbaiyán, reportado tienen en pocos Corea del Norte, por ejemplo. Claro, Claro. Hong Kong no tiene ni un muerto, por lo menos lo que no, sí tiene 4 muertos. Quiero decir que no tiene ningún muerto en la última jornada, y tiene 1.22 casos. Ya, pero Sí, es que muchos de los, y pero, lo otro disculpa, que sigue Mauricio, pero llamando- es que muchos de los casos que tú estás citando, los casos de las ex repúblicas soviéticas, el caso que nosotros decimos de Corea del Norte, evidentemente es porque no hay un tema acceso. de información. Claro, hay un tema que tiene que ver con la información, pues es bastante obvio que no tenemos Claro, casos y registrados. en Corea del asimismo Norte. tenés toda África, que llama la atención que a esta Sí. altura no esté más golpeada, y es porque no solo no hay información, sino que no hay testeo, no hay salud. Bueno. El país más imagínense ustedes que el país más grande de África es Nigeria, Sí, es uno de los países más grandes del mundo, tiene como 200 Sí, millones de 200. habitantes, es el país de donde ha golpeado el ébola y otras pestes en el pasado. Bueno, tienen también 0,06 de mortalidad. Reportan 2 muertos Raro. por millón de habitantes y claro, pero uno se pregunta cuáles son las condiciones sanitarias ahí y qué testeo se está haciendo. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Oye, perdón, perdón que me tome un segundo, pero hay, a propósito de los muertos ocultos, hay un tremendo tema, uno, con esta noticia que hoy día destacábamos de Wuhan, donde se agregaron 1.000 y tantos muertos más, que ahora se constataron, después que todo esto pasó, muertos de febrero, que ahora los reportan porque no los habían reportado porque en ese minuto estaban los hospitales colapsados. Estos son muertos en hospitales de emergencia que no se registraron en el total, o muertos en domicilios, en las casas, que nunca entraron a la estadística. Esta pregunta es súper relevante porque, tal como decía la ex ministra Elia Molina ayer en otro medio, creo que en CNN fue, hablaba de que en Chile probablemente los contagiados son 5 veces más que los reportados. Entonces, hablando de esta competencia que hubo a comienzo de semana con Argentina, donde tienen pocos casos y pocos muertos, uno dice, bueno, pero Y poco ellos están testeo. haciendo la quinta parte de los testeos de Chile, siendo ellos 3 veces más que nosotros. ¿Cuántos están dejando de detectar y cuántos muertos habrá llenando las funerarias y los cementerios que no están relacionados